libro de Samuel, capítulo 16, en el verso 1. Si usted lo tiene, por favor, lo vamos a leer juntos y nos vamos a poner de pie, ¿verdad? En reverencia y respeto a la palabra del Señor. Amén. Y les recuerdo que esto es palabra de Dios. Amén. Dice, dijo Jehová a Samuel. Me gusta cuando la Biblia dice así. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Mire, vamos a leer sosegadamente, tranquilamente, lentamente, para que veamos algunos puntos importantes. Dijo Jehová a Samuel. Ya esto se pone interesante, porque cuando habla Dios a un profeta, ya la cosa cambia. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bueno, tome asiento, hermano, Dios le bendiga. Interesante la palabra del Señor, hermano. Creo que lo más precioso es la palabra de Dios. Amén. Dice la voluntad y el propósito. Hoy día vamos a ver un tema muy importante, porque creo que es muy importante verlo, para que también usted pueda apreciar el lugar donde estamos, ¿verdad? El llamado que el Dios nos hizo. Quiero recordarles también de que ese llamado en cada uno, ¿verdad? Fue de diferente forma. Cada uno tiene un llamado diferente, pero lo que se une, donde converge el punto, es que fuimos llamados diferentemente, claro, pero fuimos llamados por Jesús. A nosotros nos llamó Jesús a sus caminos. Jesucristo es el Señor y es allí nosotros donde ponemos nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dentro de ese llamado, evidentemente también está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, porque simplemente le plació llamarnos. La voluntad de Dios le plació de que usted conociera al Señor, que conociera su palabra, que conociera sus caminos, y evidentemente con mucha razón tendríamos que conocer la voluntad de Dios. Es aquí donde muchos tenemos algunos o graves o leves problemas de encontrar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. El tema es que no pasa solamente por la parte religiosa cuando se trata de la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Sino también en lo que respecta a nuestra vida secular. Porque mi vida secular está escondida en Dios. No sé si me escuchó fuerte eso, pero mi vida secular está también escondida en Dios. O sea, toda mi vida está en el Señor. Y por lo tanto, mis decisiones, mi voluntad está rendida a los pies del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y hay muchas veces donde nosotros tropezamos, hacemos cosas, ¿verdad?, que muchas veces nos cuestan algo. ¿Por qué? Porque no tomamos, ¿verdad?, no le damos la cabida que realmente sea Dios quien haga su voluntad sobre mis decisiones. Hermoso sería que todo lo que yo hago, pienso, realizo, decido, sea la voluntad de Dios. Pero, ojo, hay cosas que de pronto, evidentemente Dios no tiene para qué
estar metido allí, porque Él va a respetar nuestras decisiones. Amén. Hay algunas cosas que usted debe saber, que está la voluntad de Dios, que es permisiva. Hay cosas que Dios permite, ¿verdad? Aunque de pronto nos hacen llorar, aunque de pronto nos deprimimos un poco, aunque muchas veces no entendemos, pero está la voluntad de Dios permisiva. Dios lo permite. ¿Me está entendiendo? Una de esas cosas que yo le trato de decir, recuerde del caso de Job, ¿verdad? Job lo perdió todo, ¿verdad? Pero uno de sus siervos le dijo, bueno, ha caído fuego del cielo. ¿Se recuerda? Pero él le pone un apellido a ese fuego del cielo. ¿Se recuerda? ¿Sabe qué apellido le puso? Ha caído fuego de Dios. ¿Sí? Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que el siervo le dice a Job que estaba lloviendo fuego del cielo, que era de parte de Dios. ¿Sí? Pero no era fuego de Dios. Porque recuerde que quien estaba pidiendo la cabeza, por así decirlo, ¿era quién? Satanás. El siervo se había confundido porque Dios lo había permitido que eso sucediera. Así como lo va a permitir que suceda que el anticristo haga llover fuego del cielo. Ahora, no es que ese fuego es del altar de Dios, porque el diablo va a tener el poder para hacerlo. ¿Se recuerda cuando Moisés tiró la vara y después vinieron los hechiceros, los agoreros, los adivinos, hicieron exactamente lo mismo? Bueno, es un poder, ¿verdad?, que en el fondo es permitido por Dios. A eso nosotros le llamamos la voluntad permisiva. Hay una voluntad de Dios que se llama decretiva, que está garantizada por Dios. Dios la estableció. Decretivo, decretado por Dios. O sea, vale decir, por ejemplo, ¿cuál es la voluntad? Si yo me voy, ¿verdad?, al cielo en una avioneta y digo, bueno, Dios está conmigo, me va a enviar los ángeles, me va a ayudar. Bueno, evidentemente, si yo no respeto las leyes, ¿verdad?, de la gravedad, voy a quedar en el suelo como un tomate reventado. O bueno, quizá un melón, pero reventado. Entonces, eso es ya, Dios decretó cosas que no podemos nosotros cambiar. Dios decretó de que íbamos a morir. Ya no hay nada que hacer, vamos a morir tarde que temprano, por más que lo cuidemos, le echemos desodorante, colonia, vamos a morir tarde o temprano, por alguna u otra razón. Decretivo, eso es la voluntad de Dios. La otra también es la preceptiva. No sé si lo ha escuchado. La preceptiva es cuando es algo voluntario, incondicional. Por ejemplo, bueno, yo determino, ¿verdad?, seguir al Señor. Yo determiné ir a la iglesia del Señor. Dios respeta eso. Dios me acompaña en esa voluntad que es la preceptiva, ¿verdad? Me ayuda Dios en todo, pero Él también apoya sus decisiones. Lo que usted diga, bueno, como andas en la voluntad del Señor y andas en el temor de Él, Dios dice, bueno, ok, lo voy a ayudar, lo voy a prosperar. ¿Me entienden? Bueno, esto es un resumen para que vamos a entender lo que es realmente, ¿verdad?, dentro de la palabra, de lo que acabamos de leer, la historia de David. Ya nosotros conocemos toda la historia y eso me va a ayudar muchísimo para resumir la historia. Solamente le voy a quitar un tiempo yo le voy a quitar a mi mensaje por lo menos 1 minuto de todo lo que le dije. La importancia de entender lo que Dios quiere hacer, escuche bien, no depende de lo que nosotros queremos o pensamos. No es así. Porque si fuese así, ya Dios no sería Dios. Y yo no sería su hijo. Yo repito, la importancia de entender la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer,
no depende de lo que yo pienso quiero hacer. ¿Me entiende? Depende la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer. Porque muchas veces Él hace cosas y nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer. No lo entendemos. ¿Por qué? Hay muchas razones. Una de ellas es que no estamos coordinados, no estamos en la búsqueda, no estamos sincronizados con la presencia de Dios. Y por eso no entendemos. Modificar lo que ya Dios está o hizo o ya lo estableció es llevarse solo por las apariencias. Yo creo que aquí caemos en la mayoría. Cuando nosotros queremos hacer algo, queremos andar en algo, queremos emprender algo, muchas veces aquí es donde nosotros caemos. Es que cuando ya Dios tiene algo determinado, cuando Dios tiene algo establecido, nosotros nos vamos a llevar por las apariencias. De verdad. Y yo quiero que usted me entienda lo que quiero llegar. En el sentido que muchas veces aquellos emprendedores, hoy día ha resucitado este movimiento de emprendedoras, de emprendedores, ¿cierto? ¿Por dónde se va la persona que va a hacer un emprendimiento? Por lo que más se vende. O sea, a eso yo le llamo apariencia, ¿verdad? Pero todo eso puede ser modificado por alguna razón. Porque, por ejemplo, yo no me voy a estar comprando cintillos, ¿me entiende? Aquí nadie vende cintillos, ¿no es cierto? Yo no voy a comprar cintillos, ¿verdad? Para, bueno, en un momento difícil donde las condiciones del clima, las condiciones del gobierno no me permiten andar con cintillos, ¿me entiende? No, entonces, no puedo hacer eso porque en el fondo ya estaría perdiendo ya. Ahora, en medio de lo que estamos viviendo, para que usted me entienda, si usted se pone a vender mascarillas, le va a ir el descueve, por hermano. Porque es el momento de la necesidad de esto. Se recuerda que cuando empezamos todo el cuento de esto, no quería mencionarlo, pero bueno, estamos en esto. Había una escasez de mascarillas, siempre lo digo, ¿verdad? Y ahora por todos lados, por hermano. ¿No es cierto? Entonces, modificar lo que ya Dios ha establecido es llevarse solo por apariencia. Cuidado, hermano, con las apariencias de creer de que esto te va a ir bien o de que esto vas a sacar el provecho, que con esto vas a ganar. Es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es más, muchas veces el llevarnos por las apariencias, evidente, hermano, nos van a llevar al fracaso. Evidentemente. Vamos a decir con nuestras propias bocas, vamos a decir, no debería haber invertido aquí en esta cuestión porque me fue mal. Ni los payasos me compran pintura. Bueno, mire, si nos damos cuenta, en el verso 1 del capítulo que acabamos de leer, solo en este verso nos damos cuenta que Dios está en el control. Eso me gusta. Cuando uno, hermano, hace la voluntad de Dios y hace algo, lo que sea, hermano, en la vida, lo que sea, uno ve de que Dios está abriendo los caminos. A algunos se le abren las puertas de par en par, hermano, y les va, pero súper bien. Y de pronto uno trata de forcejear la puerta y no se abre y la ve cada día más cerrada y parece que también le ve que tiene candado y parece que tiene llave por dentro y parece que le pusieron una tranca y ve difícil la situación. Pero cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, escúcheme bien, nosotros no abrimos las puertas. Cuando usted empieza a abrir las puertas, cuando yo empiezo a forzar la puerta que se abra, ya estamos con problemas.
evidentemente es Dios quien abre. Él abre puertas y cierra puertas. Por eso cuando una puerta, no estoy diciendo que cuando una puerta está cerrada ya no es la voluntad de Dios. No, no estoy diciendo eso. Ahora, tampoco estoy diciendo que si la puerta está fácil para entrar y está abierta, sea la voluntad de Dios. Ahora, yo tengo que tener la capacidad, no sé si me estoy explicando bien, yo tengo que tener la capacidad para entender si esa puerta está cerrada en el nombre del Señor, aunque esté cerrada y esté por todos lados asegurada, el Señor me va a abrir esa puerta. Bueno, yo lo creo al menos. Amén, gloria a Dios. Y ahora, si está muy abierta, tengo que decirle, Señor, ¿es tu voluntad? Si no es tu voluntad y la veo muy abierta, muy fácil para poder entrar, Señor, si es tu voluntad, yo voy a tener que entrar ahí. Si no, cierra esa puerta. ¿Me está entendiendo? Yo insisto lo mismo, hermano. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control. Cuando uno va a hacer o está haciendo la voluntad y va a hacer algo que en el fondo requiere de la asistencia del Señor, Dios es quien va a abrir puertas y va a cerrar puertas. Y uno va a entender y va a decir, sí, la verdad que sí, el Señor está conmigo. Ahí cerró la puerta porque me iba por otro lado. Pero también el Señor abrió la puerta, o sea, Dios permitió que se abriera la puerta para que yo también sea bendecido. ¿Me entiende? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, vemos al profeta Samuel en un estado emocional donde la Biblia dice que Samuel, estamos hablando de un profeta del Señor, un profeta de Dios que escuchaba al Señor. Vemos en un estado a Samuel llorando. Llorando, los profetas también lloran. Y estaba llorando porque Dios había tomado una decisión. ¿Qué decisión? Por así decirlo, ¿verdad? Que, bueno, había sacado a Saúl, ¿verdad? Del trono, del reinado de Israel, porque Saúl había desobedecido a la palabra de Dios. Miren, punto muy importante. ¿Cuándo se pueden cerrar las puertas? ¿Cuándo se puede caer un reinado? ¿Cuándo se puede destruir un gobierno? ¿Cuándo se puede destruir una iglesia? Cuando no hay obediencia a la palabra de Dios. O sea, hermano, mire, si usted quiere que se abran puertas, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Y qué pasa? De pronto cuestionamos a Dios. No, es obedecer, nada de cuestionar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos a Samuel llorando. Llorando porque en el fondo estimaba a Saúl, ¿verdad? Porque él lo había levantado. Dios le había dado el privilegio de poder levantar al primer rey de Israel, a Saúl. Pero Samuel estaba llorando, su estado emocional estaba tocado. Pero por aquí empieza lo más delicado. ¿Por qué Samuel estaba llorando? Como dicen los argentinos. ¿Por qué estaba llorando? Si en el fondo, ¿acaso Samuel no era un profeta y tenía que entender lo que Dios estaba diciendo? Mire, podría decírmelo un hombre. A lo mejor yo me río, porque me lo está diciendo un hombre. Pero se lo estaba diciendo Dios. Entonces de pronto, hermano, mire, perciba lo que estoy diciendo ahora. De pronto cuando Dios nos dice no, bueno, si Dios lo dijo, amén, no. Mire, ¿me está entendiendo lo que digo? Quien te dijo no es Dios. O sea, tanto como te dice que no, te puede decir que sí. Si Dios lo dijo, gloria al Señor. Porque Dios lo dijo, sí o no. Y cuando nosotros, ¿dónde queremos llegar? Siempre al sí de Dios, ¿sí? Y cuando Dios nos dice sí, Dios me habló. Pero cuando dice no, parece que Dios no me habló. Ahí parece que fue el diablo. ¿Me entiende? Entonces, Samuel estaba llorando por Saúl. Por ahí parece que no entendió plenamente la voluntad de Dios y menos el propósito. Ojo. Estamos tratando la voluntad de Dios.
Solamente le he hablado de la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar dentro de la voluntad. Dios tiene propósitos, hermano. Que son propósitos que tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para entender lo que realmente es el propósito. Bien, Dios te abrió una puerta, para que seamos lógicos lo que le estoy hablando. Dios abrió una puerta, empezaste a trabajar, ¿verdad? Dios te abrió en su plena voluntad eso, usted empieza a trabajar, pero usted no va a trabajar solamente, escúcheme bien, porque va a recibir dinero. ¿Todo es tan cesante? ¿Quién dice amén? Bueno, uno trabaja porque va a ser, ¿verdad? Va a tener un beneficio que va a tener dinero, sino que dentro el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, el que es llamado, dice, bueno, ok, yo voy a entrar aquí, pero no solamente para ganar dinero, sino que voy a ver el propósito de Dios. ¿Cuál va a ser este propósito? Uno siempre dice que es más espiritual, dice, voy a entrar aquí para predicar el Evangelio. No, si eso no es el término real. No nos engañemos. Bueno, lo principal sería que yo dijera eso. Bueno, voy a entrar a este trabajo para convertir al arquitecto, al médico, a la secretaria, al que hace el aseo. Bueno, ojalá fuese así. Pero ahí hay un propósito, el por qué usted va a entrar. No solamente usted va a entrar porque necesita dinero, que es lógico, pero también va a entrar con el propósito de Dios para ver qué es lo que Dios va a hacer allí en ese trabajo contigo. ¿Me está entendiendo, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí comienza el propósito de Dios. Se empieza a gestar. Y usted dice, por eso Dios me dejó entrar acá. A lo mejor te va a llevar por una cierta temporada para que le puedas predicar a otro, para que seas el instrumento con el propósito que Dios te ha llevado. Porque recuerde que nosotros no somos tamo. El tamo que sopla el viento y se lo lleva para todos lados. Nosotros somos dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Samuel estaba llorando, siendo un profeta. Ahora, el hecho, escúcheme bien, que Samuel, siendo un profeta de Dios, no le daba derecho a entenderlo todo. ¿Verdad? Porque él no entendió hasta cuando Dios le habló de que él iba a levantar a otro rey. Cuesta horror, hermano, eso de entender cosas que uno no puede entender a simple vista. Claro. Entonces Samuel porque era profeta, y no porque era profeta no es necesario entenderlo todo. ¿Verdad? Entonces, de pronto dice, bueno, pero si usted es pastor y no tiene respuesta. No, que yo no lo sé todo, pues. No lo puedo saber todo. El hecho que uno sea pastor, que sea evangelista, que sea maestro, no puede saber todo. El hecho que uno sea de esa parte administrativa del reino de Dios no significa, hermano, de que vamos a tener que saberlo todo. No se puede. Es como decir, a mí me tocó, fui al doctor y me dijo, doctor, el doctor me saludó y me dijo, ¿cómo está usted? Bien. Y me dijo, entonces, ¿para qué viene? Tenía la razón. Claro, pues si voy a visitar al doctor porque tengo algo, ¿no? Entonces, Samuel no tenía el derecho de entenderlo todo, sino antes que viera su misma condición para cumplir el propósito de Dios. Él, siendo profeta, estaba cumpliendo la voluntad de Dios para que se realicen los propósitos. O sea, cuando uno está en la voluntad de Dios, es simplemente un puente, hermano, para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Ahora, dicho sea de paso, no es porque estoy yo, no es porque usted está ahí, no, es porque Dios así lo quiso. Nosotros somos meros instrumentos en las manos del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl desechándolo yo? Mire, el único que tiene un pronombre personal es Dios. Que cuando Él dice yo,
Está diciendo que tiene existencia en sí mismo, que no necesita de que algo lo maneje, de que algo lo dirija, no, porque Él es Dios. Y Él dice, yo, que te quede bien claro, Samuel, que te quede bien claro, Samuel, que yo deseché a Saúl. Precioso. Qué lindo. Qué lindo sería escuchar que Dios nos diga, tranquilo, yo me la llevé porque mi voluntad fue. Oh, uno descansaría, gracias, Señor. ¿Cierto? Alabado sea el Señor. Ahí cuando se mete el Señor es porque yo lo deseché. Para que venga otro de la familia de Isaí. Gloria a Dios. Para que reine sobre Isaí. En otras palabras, yo se lo permití y yo lo saqué. Le está diciendo Samuel. Tranquilo, yo lo saco. Yo saco y pongo reyes. ¿Cuánto alaban al Señor? Viene palabra de Dios y dice, llena tu cuerno de aceite. Y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Mire qué linda es la literatura del Señor, la escritura. Mire, aquí vemos su estado emocional afectado. ¿Por qué? Aparte de estar llorando, no tenía el cuerno con aceite, ¿verdad? Un profeta de Dios, obligadamente tenía que tener el aceite y, por supuesto, el cuerno. Es como alguien que se llama cristiano y no tiene el Espíritu Santo. Es como alguien que se llama cristiano y no hace la voluntad de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y uno sin el cuerno y menos sin el aceite no puede estar haciendo la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Su cuerno dice que en el fondo estaba vacío. ¿Sí? Ningún profeta, ningún juez, insisto, podía tener el cuerno vacío. El cuerno era un cuerno y donde se lo echaban aquí en la cabeza con aceite, ¿verdad? Declarando la unción en el caso, ¿verdad?, del rey. Parece ser que Samuel hasta había perdido la esperanza de usar ese cuerno nuevamente en un nuevo rey. Bueno, Dios hace todas las cosas nuevas. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué yo me desanimo tanto? Porque muchas veces nuestra vida espiritual no tiene el aceite correspondiente, ¿verdad? Muchas veces necesitamos el aceite de Dios. Y hoy día en este tiempo que estamos viviendo, es imprescindible estar lleno de ese aceite. Tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, hoy más que nunca. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, aquí observamos claramente cómo Dios hace su voluntad. A tal extremo que las instrucciones son claras. Sí, cuando Dios está metido, las instrucciones son claras. Dios le va a decir a la derecha, no va a decir, pero a la izquierda o a la derecha. Dios le dice a la derecha. ¿Se acuerda cuando Dios envió a Pablo a Ananías? ¿Se recuerda? Eran las instrucciones, pero más claras ¿dónde? ¿Me entiende? Entonces cuando Dios da las instrucciones, son instrucciones muy, muy claras. Y también, ahora, si ponemos atención de lo que acabamos de leer, ¿por qué no le dio más detalle Dios a Samuel? Como por ejemplo, ¿por qué no le dijo el nombre al tiro y ya, y se acabó el tema? ¿Me entienden lo que quiere decir? Porque le dijo, mire, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorará a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré
a Isaí de Belén. ¿Quién era Isaí? Ya lo habíamos aprendido en otras predicaciones. Era el padre de David. ¿Y por qué Dios no le dijo inmediatamente, anda y agarra a David y úngelo al tiro? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué? Se me fue el... Alabado sea Dios. ¿Por qué no le dio más detalle así? Bueno, no lo quiso. ¿Se acuerda lo que yo le dije al principio? Que cuidado con las apariencias. ¿Se acuerda? Con los emprendedores, ¿verdad? Empezó a vender helado y empezó a llover. ¿Me entiende? Entonces, aquí está el detalle, por hermano. El detalle donde muchas veces Samuel era un profeta de Dios, pero no era necesario que lo supiera todo. Si no se lo dice el Señor, si no se lo dice Dios, ¿cuántos hermanos tenía David aparte de él? 7 hermanos más, eran 8 hermanos. Recuerde que cada uno empezó a pasar a los ojos de Samuel, ¿cierto? ¿Y qué pasó con Samuel? Samuel dijo, este tiene físico, tiene cuerpo. No, este es el rey. No era. ¿Se acuerda? Y empezaron a pasar, este tampoco. Entonces Samuel se llevó también por las apariencias, ¿verdad? Dijo, no, por físico, por la estatura. Recuerden que Saúl era un hombre de buena apariencia y sobrepasaba el porte de todos los soldados demás. Entonces, Samuel no recibe hasta cuando le dice, oye, pero aquí falta uno. ¿Verdad? David es que está cuidando la oveja, está cuidando la oveja del padre, Isaí. Bueno, llámenlo, mire cómo es la voluntad de Dios. Ya Dios lo está revelando a David. Dios le dice a David, no te lleves por la apariencia, no te lleves por eso. Llama al que falta. Llaman a David, ¿A dónde andáis? ¿Me está escuchando? Ahora, insisto, ¿no hubiera sido más fácil de que Dios le dijera el nombre al tiro y se acabó? No, de pronto no es así, hermano. De pronto Dios hace eso para que nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios y principalmente el propósito de Dios. Por eso, hermano, no apure las cosas que Dios tiene que hacer. Este cabro me salió reporfiado. Tranquilo, tranquila. Dios hará lo que tiene que hacer. Si usted lo empuja con ese mismo vuelo, se va a ir. Deje que el Señor haga lo que tiene que hacer. Usted haga lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, hijo, predica, o hijo, escucha la palabra, hijo, escucha, mira, esto aquí, acá, mira, escucha esta predicación, un pastor ungido, se llama Sergio Quiroz, parece, no sé, y le empieza a decir cosas, y si lo toma o lo deja, pero déjelo. Dios está gestando su voluntad y su propósito y está poniendo cosas por allá y por acá que usted y yo no sabemos, pero Dios la está haciendo. Él no deja de trabajar, siempre está trabajando. Es que mi papá, deja que tu papá nomás, pero Dios lo va a llamar tarde o temprano. Si está en el propósito del Señor, si está en la voluntad del Señor, tarde que temprano lo va a llamar. Se acabó. ¿Cuántos dicen amén por eso? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, de aquí se levanta el principio, ¿verdad?, de hacer la voluntad de Dios y por supuesto la clave es obedecer. Ahí empiezan, como dije, los hermanos, entra David y inmediatamente, hermano, hace una conexión con el Espíritu. ¿Le ha pasado alguna vez que usted no conoce a la persona
y interactúan bien, se llevan bien y hoy tiene algo diferente esta persona. Me cae bien. ¿Sabe por qué? Porque hay una alianza espiritual ahí. Ni que hablar a las personas que les caigan mal, pues. Yo tenía un amigo que le llamaban el lunes. Nadie quería que llegara. Bueno, esa conexión sirve fundamentalmente, esa conexión que estoy hablando, de entre lo que ocurrió con Samuel, Dios y David. Esa conexión sirve fundamentalmente para tres cosas. Escuche, corregir mi alternativa. Mire que Dios es bueno, porque usted puede corregir la alternativa. Sí o no, o Black and Decker, pero es una alternativa. ¿Sí? Veamos cuál es el corregir mi alternativa, está ahí en el verso 6. Dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, mire, escuche bien, y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Eso lo está diciendo Samuel, de Eliab, que era el hermano de David. Y él está diciendo, aquí está, se lo dije ya, ¿verdad? Entonces dice, cuando nosotros estamos conectados con la presencia de Dios, escuche por favor, escuche, mire, cuando estamos conectados en conexión espiritual con Dios, podemos corregir la alternativa. ¿Qué quiero decir con eso? De que Samuel tuvo que corregir la alternativa. ¿Por qué? Porque no era Eliab, era David. ¿Me entiende? Nos da ese privilegio Dios de poder corregir la alternativa. No es la hermana Camila, es la hermana Jacqueline. Y uno dice, tiene la alternativa. ¿Me entiende? Tiene la alternativa. Lo puede corregir. Segundo, cuando uno está en conexión con el Señor, puede cambiar la perspectiva. Puede cambiarse mi perspectiva. Se lo explico de esta forma en el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de estatura, porque yo lo desecho. Dios bendiga a los chicos. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Wow, esto me encanta. Porque de verdad, ¿qué tenías tú, qué tenía yo para que Dios se fijara en nosotros? Yo ni la estatura. ¿Me entiende? Entonces, eso es el amor de Dios, es la misericordia de Dios. Entonces, la conexión sirve fundamentalmente para tres cosas. Uno, ya lo dije, corregir la alternativa. Segundo, cambiar mi perspectiva. Y finalmente, controlar mi iniciativa. Qué bonito. Verso 5 dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Increíble. O sea, ¿qué es lo que estamos aquí? Estamos finalmente controlando una iniciativa. ¿Cuál es la iniciativa? Vamos al sacrificio. O sea, lo primero es lo primero. Es que yo voy a empezar, hay que orar. ¿Le pediste la voluntad de Dios? Bueno, pues échale. Así nomás. Bueno.
Dios no mandó a Samuel a escoger al nuevo rey. Ya entiendo porque me están mirando con rayos láser. Dios no mandó a Samuel a escoger al nuevo rey. Porque claramente Dios le dijo, me he provisto de rey. O sea, ya Dios tenía todo, hermano. Uno cree que Dios en el momento estaba bosquejeando el tema. Entonces, no, este se va a equivocar. No, Él ya sabe. Él ya sabe todo. Ya tiene todo hecho. Es Dios, por hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios le dije claramente, ya me he provisto de rey. Dios envió a Samuel a reconocer públicamente lo que había escogido privadamente. Oh, qué bonito eso. Dios ya lo tenía en su privacidad, ya lo tenía. Y después lo tenía que manifestar públicamente. Increíble. Uno pasa el tiempo, hermano, y se dice, oh, increíble, aquí está la voluntad del Señor. Por eso estaba acá. Por eso tengo que irme por aquí, me di la vuelta y justo me doy vuelta y está a las 20 lucas. Eran mías, topón para adentro. Ay, Dios mío. Ahora, cuando uno está en ese secreto, en la voluntad plena, activa de Dios, podemos comprobar muchas cosas, hermano. Usted dice, a ver, se asustó el hermano. Y yo, no. ¿En qué estamos? Cuando uno está en la voluntad de Dios, puede comprobar la voluntad de Dios. A ver si realmente es la voluntad de Dios. Según lo que nos habla Romanos capítulo 12, verso 2, que nosotros somos llamados, ¿a qué? ¿Qué dice ahí? A ver. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis o comprobéis, según la versión Reina Valera 1960, dice, para que experimentéis o comprobéis cuál sea. Esta una vez la predicó el hermano Jonathan. La buena voluntad de Dios, buena. ¿Usted puede comprobarse buena? Agradable. ¿Cuántos dicen que la voluntad de Dios es agradable? No creo tanto, hermano, porque cuando es agradable uno dice, no, pero ¿por qué? No. Es agradable. Ah, si el Señor lo dijo, amén. Lo dejo todo. ¿Sí? Y dice, y perfecta. ¿Cuántos comprueban eso que realmente es así? Tres cosas importantes, buena, agradable y perfecta. Si nos ponemos en los zapatos de Samuel, es complicado, hermano. Samuel tendrá que echar a andar todo lo que concierne a un profeta de Dios. Él tuvo que obedecer. Nada más que eso. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hace eco en aquella ocasión es la palabra que dice, tampoco a este ha escogido Jehová. O sea, Eliab no era. No, este no es. Es menos. O sea, Dios es directo. Ahora, escúcheme, hermano, que es importante señalar esto. Ahora, el hecho que no haya sido Eliab el hermano, no significa que no eran siervos del Señor. Recuerde que él tenía hermanos que estaban en el ejército con Saúl. Ellos pertenecían al ejército de Jehová. Se nota, de pronto, las diferencias evidentemente van a estar en la ejecución. El ejército es uno. Cuando usted escucha de un ejército, usted dice ejército. Cuando habla de militares, son militares, ¿cierto? Pero dentro del contexto hay jerarquías. Están los cabos, los suboficiales, el teniente, capitán,
¿verdad? Porque hay jerarquías. Entonces, dentro del llamado, evidentemente cuando uno es llamado, inmediatamente Dios no le dice va a ser pastor, no, primero uno se alinea, ¿verdad? Porque yo conocí a gente, oh no, Dios me llamó para esto y nunca fue. Entonces cuando uno está en el camino, se da cuenta como los estudiantes, por hermano. Empieza a estudiar, no me gustó esta cuestión, no es lo mío. Y empieza a otra profesión. Uy, aquí está bien, aquí me siento bien, aquí bien, ¿no? Bien, excelente. ¿Sí o no? Y ahí es donde Dios le empieza a abrir los caminos, por hermano. Ahora, en la parte espiritual es exactamente lo mismo, ¿verdad? Empieza de a poco, el hermano empezó cantando, se sentó, ya después Dios lo empezó a honrar. Ahora, no porque cantaba, ve que ahora porque la gente canta bonito, ya después son pastores. Yo canto feo, soy pastor. Bendito sea Dios. Bueno, Dios conoce todo eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, dentro de todas esas posibilidades, que evidentemente son las correctas, que Dios siempre va a estar trazando, hay cosas muy importantes que no podemos olvidar dentro de la voluntad y el propósito del Señor, que es obedecer la palabra de Dios y no movernos por los intereses personales. Cuando nos empezamos a mover por intereses personales, estamos con problemas. No es lo que vas a ganar, es lo que podemos perder o a escoger por nuestra propia cuenta. Porque muchas veces nosotros escogimos algo y perdemos más por haber escogido. Por eso es importante la voluntad de Dios. Samuel evidentemente era un siervo del Señor y no lo iba a defraudar Dios. Dios a usted, a mí no nos va a defraudar. Lo voy a repetir. No los va a defraudar. No los va a defraudar. Es que estamos en el tiempo difícil. Dios está contigo. Dios no te va a dejar solo. No te va a dejar sola. No te va a dejar que te mueras de hambre, que te va lo que sea. Porque Dios está como un poderoso gigante. Samuel estaba en el lugar correcto. Y el lugar correcto es Belén. En otras palabras, usted está en el lugar correcto, es la iglesia, en el Señor está, y usted está en el lugar correcto. Mientras nos estemos en el alero de Dios, vamos a estar en el lugar correcto. Está con el grupo correcto, que es en ese entonces la familia de Isaí. Estaba con la familia, con el grupo correcto, hermano, con el equipo correcto. Para poder estar en el grupo correcto, evidentemente se tiene que juntar con las personas que lo bendicen. La persona que le da fuerza, que le da ánimo, que hablan de la palabra del Señor. ¿Me entiende? Esa es la persona que usted tiene que tener como grupo correcto. La familia en el entonces era la familia de Isaí. Él fue al lugar correcto, con el grupo correcto, en el momento correcto. En el momento espiritual del sacrificio también, mire, con los recursos correctos. Él tenía el cuerno para ungir. ¿Qué recursos correctos tenemos nosotros acá? De alabar, de bendecir el nombre del Señor. Por eso es importante, ¿verdad? Los hermanos que tienen los dones, los talentos de poder con las cosas correctas adorar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le dice a Samuel, Jehová no ha elegido a esto. Lo primero que Dios te da como muestra de convicción es el discernimiento. Importante el discernimiento, en la voluntad y el propósito de Dios. No todo lo que aparenta ser bueno puede ser malo. Y no todo lo que aparenta malo puede ser. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener discernimiento, discernir aún en este tiempo. La doctrina que escuchamos, la palabra que escuchamos, lo que mensajes muchas veces escuchamos, tiene que ser con el discernimiento de Dios.
Usted debe discernir, usted debe pesar los espíritus. No todos los espíritus son del Señor. Dios trabaja con su espíritu, no con espíritus. Usted no tiene espíritu de amor. Usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que provoca el amor. El que hace vivir el amor. No sé si me está entendiendo. Bueno, el discernimiento es muy importante. El propósito de Dios va a cambiar, la voluntad de Dios va a cambiar tu acción. Sí, va a cambiar la acción. Samuel tuvo que cambiar la acción y tuvo que ungir a quien menos lo pensaba. Por eso, hermano, en el camino del Señor me gusta porque de pronto uno no piensa en la persona y es el primero. ¿Por qué? Porque Dios está en el propósito, está en la voluntad de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito con usted, tiene su voluntad con usted y tenemos que entender eso claramente, hermanos, para no vacilar frente a estas muchas veces de caminos que llegan contrario a la voluntad del Señor. Usted me dirá, pastor, pero ¿será la voluntad de Dios de ir, de dejarlo todo y irme al mundo? Está más que claro. No, por hermano. Pero si le va a costar. La voluntad de Dios es que usted permanezca fiel. La voluntad de Dios es que usted permanezca en la voluntad de Él y que usted permanezca en la oración, escuchando, atendiendo los consejos del Señor. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a querer que usted se vaya de la presencia de Él? No quiere eso. Él quiere que usted se acerque mucho más a su presencia. Que Él quiere escuchar su voz. Que Él quiere que usted le pida para Él darte. ¿Cuánto alaban al Señor? Es importante, hermano, es importante porque, insisto, no solamente va a cambiar nuestra acción, sino también va a cambiar nuestra situación. ¡Wow! David plenamente era un hombre que cuidaba las ovejas, ¿verdad? Él accionó, fue donde el profeta, ¿y qué es lo que cambió de él? La situación. Ya dejó las ovejitas. Ahora iba a estar en el reinado, iba a ser el rey de Israel. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Así que Dios nos bendiga para poder entender un poco más claramente lo que es la voluntad y el propósito de Dios. Póngase en pie. Esto es palabra de Dios.